Bien, en este video vamos a ver entonces cómo podemos setear las unidades de dibujo. Para ello vamos a abrir una plantilla, vamos a plantilla y ponemos a CAD ISO DWT, ¿sí? Y lanzamos esta plantilla. Pero esta plantilla nosotros a simple vista no sabemos cómo está trabajando, o sea, no sabemos cómo vino configurada, qué unidades tiene configuradas y cómo está entonces trabajando esta plantilla. ¿Sí? Cuando digo unidades me refiero, nosotros en AutoCAD trabajamos en el espacio modelo, en lo que se llama en escala 1 en 1. O sea, nosotros podemos representar dentro del dibujo como queramos, ¿sí? En nuestra escala. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos acá 1, 1 puede ser tomado como un metro, un centímetro, un kilómetro, un milímetro. O sea, depende de nosotros cómo queremos darle valor a ese 1, ¿sí? Cuando nosotros decimos 1, un qué es de lo que estamos hablando. Un qué, un metro, un milímetro, un kilómetro, un qué. ¿Por qué tenemos que nosotros trabajar en escala 1 y 1? Bueno, es bastante simple. Primero, para tener control de lo que estamos haciendo y que cuando lo vayamos a escalar, cuando nosotros vayamos a aplicar una escala para poder imprimirlo, por ejemplo, la escala está dada más que nada por ese tema, porque si yo lo tengo nada más que en la computadora no me interesa, o sea, no me interesaría mucho tener ninguna escala en la computadora, ya que en una computadora yo puedo dibujarlo de cualquier forma, hacerlo zoom, achicarlo, alejarlo para que cualquiera lo vea, cualquiera pueda ver cualquier detalle, no tengo problema en la máquina. Pero ¿qué pasa cuando lo tengo que llevar a un papel? Yo creo que les comenté en algún video anterior que cuando ustedes van a presentación, esto de las presentaciones hace referencia a los tamaños de papel. Si yo dibujo una casa y la casa mide 20 metros, yo no puedo imprimir en un papel de 20 metros, o sea que evidentemente yo tengo que cambiarle la escala. Yo tengo que agarrar y llevar ese dibujo que está dibujado, que supuestamente mide 20 metros, escalarlo de forma tal que me entre en un cierto papel y que ahora, por ejemplo, los 20 metros se reduzcan a 20 centímetros, por ejemplo. ¿Sí? O sea, una propiedad que medía 20 metros, yo tengo que poder imprimirla en 20 centímetros, para que eso sí entre dentro de un papel. Es entonces ahí cuando nosotros nos valemos de las escalas, o sea, cuando nosotros reducimos el dibujo en alguna escala específica para poder tener eso, ¿sí? En escala e impreso dentro de un papel. Ahora, el tema de las escalas por sí mismo es un tema complicado, porque a mí me va a interesar, por ejemplo, reducir el dibujo, pero no me va a interesar reducir la fuente, por ejemplo, la letra. Supónganse que yo tengo un dibujo donde yo le pongo, estoy trabajando en escala 1 y 1, en espacio modelo, y le pongo una letra cualquiera, yo escribo un texto, ¿sí? Pongo propiedad en Pinamar, supónganse. ¿Sí? Entonces, esa letra cuando yo la imprima en papel, ya sea que la imprima en un papel A4, o ya sea que la imprima en un papel A3, o sea que la imprima en donde yo quiera, yo voy a querer que el dibujo quizás se escale, o sea, el dibujo se escale, pero no la letra. O sea, porque si no lo que me va a pasar es que en un dibujo voy a tener una letra que por ahí mide 1 centímetro de altura y en el otro dibujo la letra mide 3 centímetros de altura, por dar un ejemplo. La idea es que los textos tengan una continuidad en cuanto a la dimensión. Yo tengo que poder controlar qué altura quiero que el texto tenga, no importa la lámina que yo esté viendo, ¿sí? O no, por ahí necesito que el texto sea más grande, pero digo, lo normal sería que, por ejemplo, si uno escribe un texto para que una persona lea dentro de un papel, uno va a manejar un tipo de fuente y un tamaño de fuente. No va a hacer una letra en un papel que mida 1 centímetro de ancho, porque sería demasiado, ¿sí? No sé si me siguen lo que estoy diciendo. Bien. Son temas más complejos, pero bueno, quería explicarles por qué uno necesita las escalas, por qué uno necesita trabajar con escalas, por qué uno necesita definir las unidades y por qué existe el espacio modelo y por qué existe el espacio papel. Es tal cual por eso, es porque yo necesito poder lo que dibujé en escala 1 en 1, sea el dibujo que sea, poder llevarlo a diferentes tamaños de papel y tener control sobre qué es lo que quiero que escalar y qué es lo que no quiero escalar. O sea, qué quiero reducir o mantener en su tamaño original dentro de ese papel para que cuando se imprima salga como a mí me interesa. Eso es básicamente. Ahora,
para entrar a las unidades del dibujo, para saber con qué unidades estamos trabajando y de qué forma estamos trabajando, nosotros tenemos básicamente dos maneras. La más sencilla es tipear, ¿sí? Si ustedes están con el cursor, tipear directamente unidades, ¿sí? Y hacen un clic arriba de unidades y se abre el cuadro de unidades, ¿sí? Donde ustedes pueden cambiar entonces cómo setean, ¿sí? su dibujo o su AutoCAD, ¿sí? Voy a cerrar esto. La otra forma que nosotros tenemos muy básica es venir aquí y ayudas del dibujo. Nosotros, si nos fijamos, la segunda opción es unidades, que nos lleva también al mismo cuadro. Ahora, básicamente esto nosotros acá tenemos cómo mide entonces AutoCAD las longitudes y cómo mide los ángulos. Ustedes acá tienen diferentes tipos de sistemas para poder medir. Acá en Argentina usamos decimales. En Estados Unidos usan entonces las fraccionarias, que son con pies y pulgadas, ¿sí? O directamente pies y pulgadas, ¿sí? La verdad yo no tengo idea porque yo en Estados Unidos nunca dibujé, pero tengo entendido que es así, que usan pies y pulgadas para lo que es arquitectura. Nosotros acá usamos el sistema decimal y lo que yo suelo hacer es ponerle 2 dígitos, o sea, 2 decimales. No suele ser necesario, a pesar de que ustedes pueden poner una cantidad de decimales absurda, no suele ser necesario manejar esta cantidad de decimales, ¿sí? No tiene mayor necesidad una persona que está en arquitectura de manejar más de 2 decimales. Lo mismo en el caso de los ángulos, de cómo medimos los ángulos, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes formas de medir los ángulos, ¿sí? Yo por default lo dejo como viene AutoCAD, y lo que suelo hacer a veces, y digo a veces porque no es realmente necesario, es cambiar acá también a 2 decimales, ¿sí? Si realmente ustedes necesitan tener 2 decimales en el caso de los ángulos, normalmente con números redondos, o sea, manejando números redondos, ángulos de 45, 90 y demás, estamos más que bien. Pero bueno, si quieren, pueden ponerle 2 decimales, no más de 2 decimales. Después, AutoCAD mide los ángulos en sentido antihorario, o sea que es en sentido al revés de cómo giran las agujas del reloj. Pero ustedes, si quieren, lo pueden modificar. Mi política no con AutoCAD, mi política con la mayoría de los programas es tratar de modificar lo menos posible, por lo que ya expliqué creo que en algún video. Cuanto ustedes menos modifican y más se acostumbran a trabajar como el programa viene por default, menos van a tener que reconfigurar o menos van a tener que aprender el día de mañana cuando salga una nueva versión de AutoCAD o cuando salga lo que sea, porque siempre los programas, cuando se van actualizando o van haciendo algunas modificaciones, tratan de mantener una como puedo decirles, tratan de mantenerse lo más parecido posible al programa anterior, para que la persona que va a migrar de un programa al otro no se vea muy complicada. Cuando ustedes empiezan a modificar mucho el programa, cuando ustedes empiezan a meterle mucha mano y a personalizar mucho el programa que ustedes están trabajando, cada vez que cambian la versión, ustedes se ven en la obligación de tener que ponerse a perder un montón de tiempo en ver cómo hacen a volver a tener el programa como les gusta a ustedes, y eso lleva mucho tiempo, hace perder mucho tiempo. Así que yo en mi caso trato de mantenerme, aprender como el programa viene por defecto, trato de no manosearlo mucho el programa. Así que yo no cambio el sentido horario, por ejemplo, para medir los ángulos. Ahora, para que ustedes se acuerden cómo se miden los ángulos, por si no se acuerdan que es al revés de cómo va el reloj, pueden usar una regla mnemotécnica que se llama la regla de la mano derecha, ¿sí? Si ustedes agarran la mano derecha y se la ponen enfrente de la cara, y como si fueran a chuparse el dedo gordo, en el sentido que giran los dedos es en el sentido que giran los ángulos, ¿sí? O sea, es simple. Se llama, como les digo, regla mano derecha. Se la ponen enfrente de la cara como si fueran chicos chiquitos que se van a chupar el dedo gordo de la mano, y en el sentido que los dedos, ustedes ven que los dedos giran, entonces es como se miden los ángulos. Bien, y ustedes acá en escala de inserción, esto tiene que ver cuando ustedes insertan algo o traen algo de exterior, o insertan un bloque o insertan lo que fuera dentro de AutoCAD, en qué escala se inserta. Por default viene en milímetros y yo lo voy a dejar en milímetros.
Y después tiene que ver acá con la iluminación, tiene que ver con cuando hacen 3D, cómo quieren que afecte las luces, la escena, en base a el estado, ¿sí? Si es internacional o americana, es decir, cómo se maneja la tercera dimensión. Pero en el caso nuestro, por ahora, no le vamos a dar importancia y lo vamos a dejar en internacional. Acá en dirección, si ustedes quieren, ahora se los voy a mostrar, ustedes hacen un clic encima, ustedes pueden cambiar, es otro parámetro que ustedes pueden cambiar de cómo se empiezan a medir este tema de los ángulos. Normalmente 0 grados es entonces sobre el eje X, o sea, 0 grados sería una línea sobre el eje X, ¿sí? Cuando ustedes giran hacia arriba, o sea, como dije yo, que gira en sentido contrario al reloj, o sea, cuando ustedes giran su ángulo, por ejemplo, a este punto están en 45 grados, a este punto están en 90 grados, ¿sí? Entonces es contrario al reloj y el 0 empieza en forma paralela a X, ¿sí? O sea, el ángulo 0 es ¿sí? Y ustedes empiezan 45, 90, ¿sí? 180, 360, ¿sí? O sea, ustedes terminan nuevamente sobre 360 o 359, sería casi llegando nuevamente desde este lado, casi llegando nuevamente a X, ¿sí? Eso sería 359 de ángulo en AutoCAD. Y esto es como viene por defecto. Eso no quita que ustedes, si quieren, lo pueden cambiar. Ustedes acá pueden poner norte, ¿sí? Entonces empiezan a medir desde acá arriba, empiezan a medir en el ángulo Y. Pero como les digo, y la recomendación que hice antes, lo vuelvo a reiterar, para mí conviene que ustedes no toquen nada, que lo dejen por defecto y que aprendan a usar entonces AutoCAD como viene por defecto. Voy a poner aceptar y fíjense que si nosotros ponemos línea, por ejemplo, si yo aprieto L y presiono barra de espacio o Enter y yo hago un clic, ¿sí? Y me desplazo, fíjense en que ahí dice que la medida, yo estoy en un ángulo polar, me dice que la medida es 2099, en el ángulo es 0. ¿Sí? Es correcto. Yo estoy entonces en ángulo 0. Como les dije, si yo me voy hacia arriba, ¿sí? Si yo busco un ángulo de estos, me está marcando 45 grados, fíjense, ¿sí? Que me marca ahí 44, 45 con 29 grados, ¿sí? Y acá tengo 90, ¿sí? Acá tengo los 90 grados, ahí lo ven a la derecha, ven que tengo, lo que está marcado en azul dice 21 con 92, pero a la derecha está el ángulo y dice 90 grados. ¿Sí? Entonces, esto es lo que acabamos de setear entonces nosotros ahí. Quiero que vean otra cosa, que es lo siguiente que me quedó colgado la vez pasada. Supónganse que ustedes están trabajando y nosotros necesitamos hacer algo, por ejemplo, un cuadrado de 10 por 10, ¿sí? Supónganse que son 10 metros, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar en metros, entonces agarramos y decimos, bueno, necesitamos 10, para nosotros van a ser 10 metros, ¿sí? Entonces agarramos, tiramos, por ejemplo, la línea la apoyamos en el eje verde, o sea, en el eje X, y ponemos 10 y presionamos Enter. Ahora tiramos para arriba, la apoyamos de vuelta en el eje verde, ponemos 10 y Enter. Tiramos para allá, la apoyamos en el eje verde, ¿sí? Suelto el mouse, 10 y Enter. Tiro para abajo, la apoyo en el eje verde, 10 y Enter. Bien, y ahora presiono Escape. Yo tengo ahí un cuadrado de 10 por 10. Esto pueden ser 10 metros, 10 milímetros, 10 centímetros. Bueno, pero para mí en este momento estos son 10 metros. ¿Sí? Yo interpreto que esto para mí son 10 metros. Ahora, ustedes pueden hacer aquí, en este caso, zoom. O sea, ustedes pueden hacer esto, hacer zoom. Esa es una opción. Ustedes pueden hacer doble clic con el botón del ratón, de la ruedita, que es un zoom extensión, recuerdan. Y ustedes pueden hacer otra cosa que se los voy a mostrar, que por ahí es más fácil para los que empiezan, que es directamente venir acá y hacer un clic aquí arriba. Cuando ustedes hacen un clic acá arriba, ¿sí? Sobre el steering wheel, lo que están haciendo es hacer un zoom a la geometría que ustedes tienen aplicada, pero en forma automática. Quizás es lo más fácil, sobre todo para las personas que no tienen mucho manejo del mouse, ¿sí? Hay muchas personas mayores que les cuesta bastante manejar el mouse y la ruedita a veces es un poco engorrosa para hacer doble clic. Hay veces que es complicado. Y otra cosa que les quiero contar es que a veces la ruedita, como la ruedita tiene como dos comportamientos, tiene la ruedita de hacer el clic como botón, pero tiene la ruedita, también tiene el movimiento de adelante y atrás girándola. Hay veces que la gente que no tiene mucho dominio de la mano con el mouse hace varias cosas al mismo tiempo. Por ahí aprieta el botón pero también gira la ruedita.
Y esto me ha sucedido incluso a mí. A veces cuando estamos trabajando con dibujos que son complicados, cuelgan el AutoCAD. O sea, a mí me ha pasado, no sé si es un bug y en las versiones nuevas esto no sucede, pero me ha pasado que al utilizar la ruedita del ratón y sin querer, por ejemplo, girar la rueda mientras que hacía doble clic, y esto sobre todo trabajando en la tercera dimensión, me ha colgado el AutoCAD. Así que hay veces que es mejor, por ejemplo, que hacer el doble clic con la ruedita, simplemente manejarse, como le digo, acá venir a hacer un clic encima y nos trae la vista ahí, o simplemente, como les había dicho yo antes, Z, Enter, E, Enter, y es un zoom a extensión, y ustedes no hacen el doble clic en la ruedita del mouse. Pruébenlo ustedes, como les digo, no sé, en la versión 2017 es muy nueva, no sé si esto ya no pasa, pero les estoy comentando un caso, por ejemplo, que inclusive me ha pasado a mí más de una vez, trabajando con mucha geometría, ¿sí? No trabajando con 4 líneas, estoy hablando de trabajando con mucha geometría, me ha pasado entonces colgar el AutoCAD. Bien, los dejo aquí y seguimos en un próximo video. Chau, chau.